tomar la palabra de Dios. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque grande, infinita, Señor, es tu misericordia, tu fidelidad. Señor, gracias te damos por el privilegio que ahora tenemos, Señor, de estar delante de ti, de venir y escuchar tu palabra, Señor. Y yo te ruego que tú hables a nuestra vida, que seamos edificados, que seamos, Señor, confortados con tu palabra, pero sobre todo, Señor, que salgamos transformados. Señor, llena nuestro corazón, ayúdanos como iglesia a crecer cada día, Señor, bajo tu palabra, Señor, siendo instruidos por tu palabra. Y Padre, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Sin duda, hermanos, vivimos en un mundo caído, y al vivir en un mundo caído vamos a enfrentar diversas cosas, no solamente desajustes en cuanto a la maldad o crecimiento de la maldad, sino también, hermanos, Dios había creado al hombre perfecto, Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y debido a la caída, hermanos, la condición humana, el cuerpo humano también colapsó. Se desarrollaron y empezaron a crecer diversas enfermedades, desajustes físicos, problemas en gestaciones, en embarazos, problemas de los productos, los bebés que venían en el vientre, problemas físicos que hay. Y dentro de todos estos problemas también que encontramos dentro del área de la medicina, hay un trastorno que también es conocido como el enanismo o el trastorno de crecimiento. Y esto pasa cuando el cuerpo deja de desarrollarse de una manera normal, ya sea porque hay un problema hormonal, ya sea porque hay un problema genético o porque hay un problema nutricional. Pero el problema con el trastorno de enanismo es que el niño nace con vida, pero no crece a la magnitud ni se desarrolla al nivel que debería de desarrollarse. Sus órganos siguen funcionando, su sistema inmunológico, su estatura y su desarrollo físico son los que se terminan deteniendo. Y esto médicamente no significa que el niño está muerto, sino que hay algo en su ser que está interrumpiendo el proceso natural del crecimiento. Si vamos y lo medimos, el problema médico con el enanismo, y lo ponemos en paralelo con la vida espiritual, hay muchos creyentes que a igual forma han nacido de nuevo, pero no crecen. No han logrado desarrollarse espiritualmente como deberían de hacerlo. Han recibido vida espiritual, pero siguen siendo niños en la fe. Sus actitudes, sus pensamientos, sus reacciones no muestran madurez porque han descuidado un factor importante. Han dejado de alimentarse espiritualmente. A diferencia del trastorno de enanismo, esto se deriva por problemas físicos, pero uno de ellos es la desnutrición. En el ámbito cristiano, Dios no diseñó nuevos creyentes con problema de enanismo. El problema del enanismo espiritual en la iglesia y en el pueblo de Dios es la falta de cuidado a su alimento espiritual. Y esa es la pregunta donde hay muchos creyentes que han llegado a consultas, a consejería, diciendo: pastor, tengo muchos años en la iglesia, pero no he crecido. ¿Por qué si tengo tantos años en el evangelio? ¿Por qué espiritualmente estoy estancado? ¿Qué es lo que ha impedido que yo crezca? Y mira, hermanos, podemos tener buenos hábitos. Podemos tener el hábito de congregarnos semanalmente, el buen hábito de ofrendar y diezmar, incluso el hábito de orar y leer la Biblia. El problema, hermanos, es que una cosa es que yo lea la Biblia, memorice la Biblia, me aprenda versículos de la Biblia, y otra cosa es que yo esté creciendo espiritualmente a través de la Biblia.
Podemos leer la Biblia y orar, pero no estamos creciendo espiritualmente y hay algo que está deteniendo ese crecimiento. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Y para ello, hermanos, vamos a basarnos en la idea del apóstol Pedro. Si me acompaña, por favor, ahí en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo número 1. Eso es lo que el apóstol Pedro nos va a ayudar a entender. Y mire, Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 al versículo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 al versículo número 3. Dice el apóstol Pedro: desechando pues, quiero que le vayamos al capítulo 1 mejor, hermanos. Quiero ponerlos un poquito en contexto desde la lectura, porque vemos aquí un desechando pues, y hay una idea que viene desarrollándose anteriormente. Capítulo número 1, por favor, hermanos. Capítulo número 1, versículo número 22. Desde ahí vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro nos enseña, hermanos, que el crecimiento espiritual de todo creyente es el resultado primariamente de que fue a través de la palabra de Dios que nosotros hemos sido renacidos, y el conducto por nuestra regeneración, quien fue el factor importante para que usted y yo creciéramos y conociéramos el evangelio, es el Espíritu Santo de Dios. Él fue el que nos hizo entender la palabra de verdad. Dice el versículo 23: fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es esa misma palabra de Dios que usted y yo creímos en su momento, y que por ella, al haberla escuchado, el evangelio de nuestra salvación, hemos adquirido vida eterna. Es esa misma palabra de Dios el alimento que nuestra vida espiritual necesita para que usted y yo crezcamos adecuadamente en la fe. Así como un cuerpo que no se nutre bien sufre problemas de crecimiento, un cristiano que no se alimenta de la verdad de Dios sufre un problema de crecimiento espiritual. Y mira, hermanos, la diferencia entre un creyente débil espiritualmente y uno maduro no está centrada en cuántos años tiene en la iglesia. No está centrada en cuántos años tiene escuchando la palabra de Dios, si fue de cuna cristiana o si tiene más de 10 años. El asunto con la madurez, hermanos, es por cuánto se alimenta una persona de Cristo y de su palabra. Por ello, hermanos, el tema que vamos a abordar en esta mañana o esta tarde es: anhelemos la palabra de Dios para crecer. Si vamos a crecer, necesitamos anhelar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de anhelar, no estamos hablando solamente de leerla superficialmente. Estamos hablando de algo más que solamente leerla. El mayor peligro de todo creyente no es morir espiritualmente, porque el creyente en Cristo ya no muere. El mayor peligro del creyente es vivir sin crecer. Así que vamos a ver esto, hermanos, en 3 encabezados bien sencillos. En primer lugar, vamos a ver que debemos desechar
lo que impide nuestro crecimiento. Desechemos lo que impide nuestro crecimiento. Mire lo que dice el apóstol Pedro, versículo número 1 del capítulo número 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mirábamos anteriormente, hermanos, por eso les mencionaba que la lectura la siguiéramos desde el verso 22. El apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, a estos esparcidos, estos que están en otras regiones cristianos, que ellos deben de entender que han sido salvos por medio del Espíritu Santo a través de la palabra, y que al haber obtenido su salvación, esa salvación, dice el versículo 22, es para la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, y dice Pedro, ámense los unos a los otros con amor entrañable. Este amor entrañable que debe haber unos a otros es por causa de que nacieron a través de la palabra por el Espíritu Santo. Y es en esa conexión que Pedro nos dice, capítulo 2, verso 1, entonces si hay algo que impide nuestro crecimiento, que impide que nuestra vida cristiana se desarrolle en un grado de madurez, es que hay algo que nosotros debemos desechar primero. Por eso dice el capítulo 2:1, desechemos pues. Y esta palabra, hermanos, desechar, tiene un significado muy sencillo en el griego. Significa sacar afuera o poner algo fuera de. Y esta es una acción, hermanos, donde debe de sacarse, debe de quitarse, debe de eliminarse aquello que ya no sirve o aquello que estorba. Piense usted, por ejemplo, en la acción que usted hace cuando saca la basura. Usted lo que hace es que primeramente pone en esa bolsa todo aquello que ya no sirve, o todo aquello que es nocivo, o todo aquello que está defectuoso. Ya no tiene un valor para usted, ya no tiene funcionalidad para usted, o incluso hay ciertos materiales que son un riesgo para la salud de usted y los necesita tirar. Y lo que hace usted lo coloca en una bolsa de la basura. Saca la bolsa de la basura afuera de los contornos de su hogar, donde esté fuera de los límites de aquello que puede causarle contaminación, ya sea a nuestros hijos, ya sea a nuestra propia salud. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo retiramos afuera de nuestra casa para que pase el camión de la basura y se lo lleve. Bueno, dice el apóstol Pedro que nosotros debemos desechar de nuestra vida todas aquellas cosas que contaminan y están evitando nuestro crecimiento espiritual. Y dentro de esas cosas, hermanos, Pedro nos dice que debemos de quitar, de eliminar todos los días esos deseos de la carne que batallan en nuestra vida y que todavía, aunque en Cristo hemos nacido de nuevo, están todavía activos en nuestro cuerpo y pelean, combaten contra nuestros miembros, y que todos los días debemos de estar desechando esas obras de la carne significativas de nuestra vida pasada, para empezar a vivir la vida nueva que nosotros tenemos en Cristo. Si vamos a crecer espiritualmente, debemos desechar todo aquello que se opone a nuestro crecimiento. Pedro menciona que a diferencia del amor, hermanos, estas obras que vamos a leer en el versículo número 1 son altamente contaminantes y son la muestra, son la evidencia de nuestra falta de crecimiento. Vea lo que dice Pedro, versículo 1, ¿qué debemos desechar? En primer lugar, dice que debemos desechar toda malicia. Y cuando hablamos de malicia, esta palabra tiene que ver con las personas que tienen intención de hacerle daño a su prójimo. Es una acción perversa que tiene la idea de dañar a otro, que tiene la intención de ponerle algo a mi prójimo que lo termine ofendiendo, dañando. Y no necesariamente la malicia tiene que ver con ponerles cosas peligrosas. Hermanos, simplemente hay hasta comentarios que son maliciosos. Esa famosa intención de, se lo digo a Pedro para que me escuche Juan.
O esas famosas imprudencias que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero llevan la intención de hacer que a mi prójimo le afecte lo que estoy diciendo. No lo digo por ti, lo digo por otros, pero pues si tú te sientes aludido. O sea, la malicia no tiene que ver con solo hacerle daño físicamente. Tiene que ver con el efecto de quererle causar un malestar a mi prójimo. Hacer algo que le cause un malestar a mi prójimo. Dice Pedro, deben desechar de ustedes ese tipo de acciones. Habla de engaño también, todo engaño. Y esta palabra engaño habla no solamente de echar mentiras, sino una persona que no es transparente. Una persona que no lleva una vida transparente, que es falso, que no solamente miente y engaña, sino que no tiene el más mínimo de credibilidad, ni de integridad, ni de justicia en su vida. Es alguien que no es confiable. Sigue leyendo Pablo, dice hipocresía. Y la palabra hipocresía, hermanos, aludía a los actores que se ponían unas máscaras. En aquel tiempo, hermanos, los actores usaban máscaras que hacía que había diferentes máscaras para simbolizar cómo estaban sintiéndose, el entrar en otro tipo de personaje. Y la hipocresía, hermanos, es una falta de sinceridad. Es alguien que finge ser algo que no es. Dice Pedro, entonces, quiten toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia. La envidia es resentimiento por la prosperidad de otros. No tolero que a este le vaya bien, porque a él sí y a mí no. Porque este hermano sí Dios lo bendice y a mí Dios no me bendice. Porque esa hermana tiene, como quisiera tener el esposo que tiene la hermana y yo tengo que aguantar a este hombre. Es envidia que lleva a detonar conflictos. Y dice Pedro, todas las detracciones. Utilizar la lengua con el propósito de desprestigiar o de humillar a mi prójimo. Bueno, todas estas acciones que hemos visto, que no son todas las acciones que hay, pero estas acciones que hemos visto, todas ellas nacen, todas ellas se originan en el corazón de nosotros. Todas ellas tienen un efecto en nuestro corazón, un efecto negativo. ¿Por qué? Porque todas ellas son la evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Todas ellas muestran lo que somos en realidad como seres caídos. Ellas muestran, hermanos, lo que realmente hay en nuestro haber. Así que si hay alguien aquí que dice, no, yo soy bueno desde chiquito, yo siempre he sido buena persona. No, usted es una persona que nació siendo un depravado delante de los ojos de Dios. Muerto en sus delitos y pecados. Y esto Pablo le llama en Gálatas que estas son las obras de la carne. Y dice en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne que son. Y empieza a describir una serie de cosas en las cuales muchas de estas que Pedro mencionó están allí. Ahora, ¿por qué debemos desechar de estas cosas? Porque estas cosas son sinónimo de la falta de crecimiento espiritual. ¿Cómo lo comprobamos? Mira lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 3, por favor. 1 Corintios 3, versículo 1 al 3. Vean lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, que ellos, hermanos, externaban muchas de estas cosas. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice la escritura, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo les llama Pablo, hermanos? ¿Cómo les llama, hermanos? Háblenme, ¿qué están? Carnales, no carnales de que son hermanos en la sangre. Carnales, hablando de personas dominadas, personas que se comportan o se conducen mediante las obras de la carne, que es lo que acabamos de ver ahorita. Yo no les puedo llamar a ustedes espirituales, yo les tengo que llamar a ustedes carnales. Y luego un comparativo interesante, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. ¿Por qué son carnales, Pablo? Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Dice Pablo, ¿quieres una evidencia de por qué te estoy diciendo que eres carnal? Porque haces todas estas cosas que son fruto de la carne sin ningún freno.
¿Cómo puedo yo saber que yo no he crecido espiritualmente? La manera más sencilla de verlo, hermanos, es que a través de nuestro comportamiento y nuestra conducta es evidente bajo quién o bajo qué estamos siendo dominados. ¿Recuerda usted lo que dijo Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5? Que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Y cuando una persona está gobernada por la carne, su comportamiento está regido por todas aquellas cosas que están opuestas a la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos llama a que debemos de perdonar. ¿Cierto, hermanos? Una obra de la carne sería guardar rencor. Y a veces, hermanos, nosotros podemos ver las cosas como insignificantes. Pues yo guardo, es que yo así soy bien rencoroso. Es que usted no me conoce. Pues si ya sabes que soy rencoroso, ¿para qué le buscas? Hermanos, eso debería de darnos vergüenza. Y esa es una muestra tan palpable y tangible de que todavía no hemos crecido. Porque, hermanos amados, debemos entender que el crecimiento espiritual tiene que ver no con el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años, tiene que ver con la aplicación, tiene que ver con la praxis de la palabra. Y que esa aplicación de la palabra debe de ser evidente a través de nuestra manera de vivir. Vea lo que dice la Escritura también. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 31. Entonces, si vamos a crecer espiritualmente, si vamos a tener un anhelo por la palabra, primeramente necesitamos quitar de nuestra vida todo aquello que nos estorba. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo número 22. Efesios 4, 22. Dice la Escritura, Efesios 4, 22. Quiero que notes aquí lo que Pablo va a decir. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermanos? Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 25, por lo cual, ¿qué dice el verbo ahí? Desechando. Versículo 31, ¿qué otro verbo dice ahí? Quítense. Vea que Pablo está siendo responsable al creyente. Pastor, es que yo ya le he pedido a Dios que me cambie y Dios no me quiere cambiar. No, hermanos. No, Dios sí te quiere cambiar. Puso su Santo Espíritu en ti. El rebelde eres tú. El que no quiere sacar la basura eres tú. El que le gusta estar habituado en lo que está, eres tú. El que quiere seguir practicando lo que practica, eres tú. No es Dios el que no quiera cambiarnos. No, Dios sí nos quiere cambiar. Él puso su Santo Espíritu. En el Espíritu Santo podemos ser cada día mejores. Este hombre interior se renueva de día en día. El problema y el estorbo eres tú. Tú eres el que necesitas entender que tú eres el que tienes que desechar, quitar, erradicar, extirpar de tu vida todo aquello que te estorba para que puedas crecer. Si no hemos querido crecer, si no hemos podido crecer, es porque no hemos querido crecer. Porque la herramienta para crecer ya está en nuestro corazón el día que creímos. El Espíritu Santo de la promesa. Así que dice Pedro, si vamos a crecer, primero tenemos que desechar las obras de la carne. Pero para poder desechar las obras de la carne, al mismo tiempo el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él pone en nosotros automáticamente esa necesidad de ir a la Escritura, y ahora nosotros debemos anhelar, debemos desear la palabra de Dios para que podamos crecer. Y eso lo mire en 1 de Pedro, por favor, capítulo 2, y ese es nuestro segundo encabezado. Primero dijimos, debemos desechar lo que nos impide crecer. En segundo lugar, debemos desear la palabra para crecer. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, mis hermanos? Para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, el verbo desear, en primer lugar, es un imperativo. Si quieres puedes desear la palabra. No dice así. Es que yo creo que tú deberías de buscar la palabra. Tampoco dice así. Tú debes desear
la palabra. Es un mandamiento que el apóstol nos dice. Tú debes de anhelar, que es lo que significa la palabra desear. Anhelar profundamente, anhelar con intensidad, desear con ahínco la palabra. Esa es la palabra, hermanos, no es, la palabra que se refiere Pedro, no es, hermanos, solamente someterme a escuchar predicaciones y sermones, que eso es muy bueno, pero eso no es lo que abarca la palabra. La palabra es meditar, reflexionar, analizar, examinar, estudiar, escudriñar las verdades de Dios y ponerlas en mi vida en práctica. Es este anhelo que cada creyente debe de tener, porque el Espíritu Santo de Dios nos conduce a tener un deseo por la palabra. Recuerde lo que Pablo dijo en Filipenses: el Espíritu es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El amor por la palabra, el deleite por la palabra es el distintivo de alguien que en verdad ha nacido de nuevo. Note lo que dijo Jesús: si vosotros permanecereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Claro que cuando un creyente nace de nuevo, desea naturalmente la palabra, ama la palabra. Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hay un deseo natural en nosotros por la palabra. Pero pastor, ¿qué pasa? Yo no siento ganas de leer la Biblia todos los días. Yo no siento ganas de la palabra siempre. Pablo tampoco. Yo tampoco. Porque dentro de nuestro ser, hermanos, hay una lucha interior que se desata entre la carne y el espíritu, que se oponen el uno al otro para que podamos anhelar la palabra. Por eso es un imperativo, dice Pedro: en lo que de ti depende, en lo que tiene que ver con tu esfuerzo, contigo, todos los días anhela la palabra. Todos los días busca la palabra. Tengas o no tengas ganas, ve a la palabra. Note que es un imperativo, no es una condición. Si te sientes bien, busca la palabra. No dice así, es búscala, tengas o no tengas. Deséala, anhélala tan intensamente. Mire esa lucha que dice Pablo en Romanos 7:22. Romanos 7:22. Esto que Pablo escribe, yo creo que es una perfecta descripción de lo que nos sucede a nosotros muchas veces en nuestro día a día. Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos 7:22. Vamos desde el versículo número 18, por favor. No debes olvidar este pasaje que acabamos de mencionar, porque es aquí la lucha que todos los días nosotros vamos a tener que afrontar de manera constante. Es lo que dice el versículo número 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ¿qué dice Pablo? Me deleito en la ley de Dios. ¿Según el qué, hermanos? El hombre interior, esa nueva naturaleza en Cristo. Verso 23, pero hay otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, esto es una lucha constante al desear la palabra. Por eso es el mandato de Pedro: deséala, anhélala en lo que a ti dependa. Ten una pasión por la palabra, entendiendo que en nuestros miembros naturalmente hay una lucha por no querer hacerlo. Y ahí es donde está el problema de la falta del crecimiento. Hacemos más caso a la carne que al espíritu. Mira lo que Job dijo: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Decía el salmista: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, este anhelo naturalmente no está en nosotros como seres caídos, pero a través del Espíritu Él nos produce ese deseo. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Todos los días estar luchando con el Señor, que nos esté ayudando, que nos fortalezca, que ponga en nosotros cada día ese deseo más intenso por su palabra. Es una lucha constante.
Yo no todos los días me levanto con ganas de leer la Biblia. Yo creo que tampoco usted se levanta todos los días con ganas de leer. Muy apenas te levantas con ganas de ir a trabajar, imagínate. Porque nosotros está esa lucha. Sin embargo, Pedro nos dice, anhela la palabra. Y luego Pedro, como un buen aprendiz de Jesucristo y como un buen maestro, nos ilustra la intensidad de este deseo a través de una metáfora o a través de una ilustración. Capítulo 2, versículo 2 dice, decían como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Vea qué interesante comparación. Que nuestro deseo sea como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué Pedro compara nuestro deseo con como el del niño recién nacido que tiene ese deseo, ese anhelo por la leche espiritual no adulterada? Porque el niño recién nacido, hermanos, entiende, aunque en su inconsciencia, en su naturaleza, en su anatomía, en su diseño divino, entiende que hay algo que él necesita y que necesita ser saciado, y eso es alimento. Hermanos, un bebé, tú puedes conformar a un bebé por un breve tiempo, pero cuando el bebé tiene hambre, no existe el peluche más bonito que lo pueda lograr calmar. Cuando el bebé tiene hambre, no importa cuántas veces le cambiaste el pañal. Cuando el bebé tiene hambre, no importa cuántas veces lo acuestes en la cuna o lo pongas, lo arrulles o lo pongas en una máquina que lo mueva y que le haga caricias y le haga la música. No importa qué hagas, no importa lo que hagas, no importa dónde lo lleves. Cuando el bebé tiene hambre, el bebé te lo va a pedir a gritos. El bebé llora, tiene un deseo vehemente por su leche. Y sucede que cuando el bebé está insoportable, las hermanas toman el biberón, toman al bebé, lo cargan, le ponen en su pecho, y de repente ese llanto que nos desespera, que no deja dormir, se tranquiliza. Y todos los que hemos tenido bebés sabemos la paz que da cuando un bebé ya deja de llorar. Y sobre todo cuando te despertó en la madrugada. Porque para el bebé hay un deseo tan intenso por su leche que él no se conforma con otra cosa que no sea su leche. Dice Pedro, anhelemos la palabra de tal manera que no nos conformemos con otra cosa que no sea su palabra misma. Qué importante es que cuando yo voy a una iglesia, yo pueda saber que se me predique la palabra nada más. Hoy en día mucha gente se conforman con un circo. Hoy en día mucha gente se conforma con una alabanza más contemporánea. Hoy en día la gente se conforma con un conferencista renombrado. O con la solución de sus problemas superficiales o la promesa de milagros. No, hermanos, es que a nosotros no nos debe de conformar otra cosa más que solamente sea el alimento de la palabra. Eso es lo más importante que yo debo de buscar a la hora de querer ir a una congregación, que se predique la palabra, no el testimonio de un hombre, no sus experiencias, no lo que él piensa, no lo que él cree, no lo que su denominación le enseña, sino lo que está escrito en este precioso libro, porque es la palabra la que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Esa es la razón por la cual hay muchas iglesias infantiles, grandes con números, pero tan infantiles, tan problemáticas, tan llenas de chismes, porque tienen un montón de enanos que no han crecido, porque no han recibido alimento sólido. Y eso añádele que hay muchos que no se preocupan por su propio crecimiento, que no agarran ese alimento sólido. Pedro dice, deseemos como un niño recién nacido la palabra. Cuando un bebé nace, hermanos, su sistema inmunológico es inmaduro todavía.
Su cuerpo no tiene defensas propias suficientes para que pueda luchar con los virus o con las bacterias. Por eso se dice que el primer alimento más importante en la vida de un bebé es la leche materna, que la leche es vital. En esas primeras horas después del parto, la madre produce ese calostro, esa sustancia dorada, espesa, que contiene los anticuerpos, esos factores de crecimiento, las células que hacen inmune al bebé, y es este primer alimento que nutre al bebé físicamente y también construye defensas internas en ese bebé, fortalece su intestino, prepara su cuerpo para un crecimiento saludable. Eso mismo que la leche materna produce en el bebé, eso mismo debe de producir la palabra de Dios en nosotros, nutrir nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu contra la tentación, formar el carácter a la imagen de Cristo y llevarnos a crecer hacia la madurez espiritual a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso mismo debe de hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Así como el recién nacido necesita leche pura para vivir, el cristiano necesita la palabra de Dios para crecer y sobrevivir espiritualmente. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en la palabra? Y no hablo de solamente lectura. No hablo solamente de memorizar. De hecho, aquí hay hermanos que me han comentado que han hasta memorizado salmos de memoria. Que aunque memorizar es bueno y leer es bueno, es importante, hay algo que está sucediendo, que esa lectura o esa memorización no está llevando a un crecimiento en la palabra. ¿Por qué no está llevando un crecimiento en la palabra? Porque, hermanos amados, la palabra no solamente se lee, la palabra no solamente se memoriza, la palabra no solamente se escucha, la palabra no solamente se aprende, la palabra se escudriña, se practica, se vive todos los días. Es nuestra norma de fe y práctica, es mi manual de vida. La palabra es la voz de Dios en forma escrita. Y yo admiro, valoro, amo eso que Dios me dice en su palabra. Para mí, yo no me conformo con otra cosa que no sea su palabra. Ese debería ser el deseo de todos nosotros. No solo memorizar y leer, estudiarla, aprenderla, no en el sentido solo de llenar mi cerebro de información, aplicarla a mi vida. ¿Qué me enseñó Dios en esta lectura en la mañana? ¿Qué aprendí a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en este texto que me ayuda a mí, a mi vida para este día? Muchos ven la Biblia como un cierto libro de historias y de genealogías y de mandatos y de prácticas religiosas que no entienden. ¿Y qué es lo que muchos creyentes hacen de manera natural? Vamos a brincarnos al Nuevo Testamento, porque no entiendo el Antiguo. Y el Nuevo Testamento agarramos lo que nos conviene nada más, o agarramos los salmos. Hermanos, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando ese versículo se escribió, cuando dice toda la escritura, hablaba del Antiguo Testamento nada más. Así que toda la escritura es útil, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero pastor, es que yo leo y no entiendo. Hermanos, no entendemos la palabra. La leemos y no la comprendemos porque solamente la leemos de manera superficial. No tenemos un hambre por querer aprender más y adentrarnos al estudio de la misma palabra. No tenemos esa pasión por aprender más. No tenemos ese deseo por buscar estudiar más a fondo. Nos da flojera. Preferimos pasar horas en el teléfono celular, viendo redes sociales, viendo la vida de otros, viendo otros haciendo recetas de cocina, viendo a jovencitos grabando videos de viajes. Preferimos estar gastando más nuestro tiempo en ver todas las cosas que son superficiales, que no te van a ayudar a crecer, en lugar de permanecer creciendo en la misma palabra, de tomarle amor a la palabra.
Hermanos, obviamente si tu tiempo lo desgastas o lo gastas utilizándolo en ver otras cosas que no te van a ayudar a crecer, es como si tú le dieras a un niño sopa Maruchan, le dieras a un niño galletas, papitas, sabritas, en lugar de darle leche, pollo, huevo, verduras, fruta, en lugar de darle todo lo que le va a ayudar a su crecimiento. Y hay muchos cristianos, voy a decir esto, hermanos, no porque sea malo, nomás como ilustración, pero hay cristianos que solamente que les encanta más usar la fórmula que la leche materna. ¿A qué me refiero con esto? Yo oigo la palabra, ya puse me aventé 50 predicaciones en el día. Ya usé mi fórmula, mi suplemento o mi extra. Hermanos, no está mal escuchar predicaciones. Adelante, hágalo. Ahora escuche gente correcta. El problema es que las predicaciones no reemplazan nuestra meditación de la palabra. Escuchar predicaciones no suplanta el que yo esté estudiando la palabra. Porque hermano, mire, usted viene esta mañana, esta tarde aquí, se está sentado aquí y estás escuchando este mensaje en este preciso momento. Y muchos no tienen el más mínimo grado de discernimiento para entender que lo que se les está predicando esté correcto o no. Muchos vienen y se sientan, oyen y dicen, qué buena palabra, pero ni siquiera pusieron atención si el contenido era correcto o no era correcto. Yo conozco mucha gente así. No, pastor, es que aquí dice la Biblia, no vestirá a la mujer ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. Sí, hermanos, pero y de esos textos así, parecido a ese, hacemos un montón de mandamientos humanos. ¿Sí están oyendo, hermanos? No, es que dice la Biblia aquí que debemos de dar todo lo que tenemos de nuestro dinero porque debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Y todo lo que escuchamos lo creemos tan fácilmente porque no tenemos un discernimiento claro de la palabra. Ahora Pablo le dice claramente a la iglesia de Corinto, ustedes son niños espirituales y todavía les tengo que seguir dando a beber leche y no vianda porque todavía no tienen la capacidad de digestión para emprender algo nuevo. Y no es que haya algo nuevo en sí, es que no hemos salido de donde mismo, no hemos logrado crecer en otras áreas de nuestra vida. Estamos estancados en las mismas cosas. Pastor, usted ya nos habló muchas veces de la santidad, pero no entiendes. Es que ya se nos habló muchas veces acerca de congregarnos, ya hasta me aburrió, todos los días es lo mismo. Pero si no implicamos eso que escuchamos, ¿para qué quieres escuchar otra cosa? Mis hermanos amados, la meditación de la palabra es importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo de tus, vamos a decir, de tus 18, 17 horas, porque las otras las pasas dormido? Espero. Pero vamos a de tus 17, 16 horas que estás despierto, que estás en tus 5 sentidos, espero. Pero de esas 16 horas, 17, ¿cuántas de esas horas pasas en la palabra? Meditando, estudiándola, aprendiéndola, memorizándola, anotando en una libreta de devocionales, Dios hoy me enseñó esto. Hermanos, los mensajes más memorables que tengo en mi vida no son las predicaciones que escuché o las que he escuchado. Los mensajes más memorables que tengo en mi vida son los que Dios me ha enseñado a solas. Esos son los mensajes más memorables que tengo en mi vida. A solas con Dios. Muchos de los mensajes que yo he predicado aquí no es por la herramienta de la predicación expositiva, son las vivencias de la voz de Dios a mi propia vida. Es lo que yo necesitaba en ese momento y lo comparto. Y este pasaje es algo que yo necesito seguir aprendiendo en este momento. Necesitamos tener más hambre de la palabra. No para citar bonitos versículos, como el que vamos a leer ahorita, Salmo 119, 97 y 104. Quiero que abras tu Biblia ahí. No para recitar este versículo, no, sino para vivir este versículo o estos versículos. Salmo 119, 97, 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación.
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñoreadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. Estas no son palabras artificiales, son vivencias de un hombre que en verdad amaba la palabra. Y cuando hace referencia a la ley, no hacía referencia a toda la Biblia en ese tiempo, solamente al Pentateuco. Ahora que tú y yo tenemos un manjar de 66 preciosos y hermosos libros, con maravillosas y preciosas promesas, con un espíritu que nos ayuda y nos ilumina a entender cada palabra, y donde aquí yo sé que voy a crecer en un futuro para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué diferencia tan más grande tenemos en este presente? Tú le puedes decir al ChatGPT: hazme una oración o una reflexión motivante acerca de amar la palabra, y te va a armar algo como esto. Pero el ChatGPT es algo artificial porque no lo siente. Y así son muchos, como una inteligencia artificial. Hablan de la Biblia, hablan de Dios, de algo que no sienten o que no han vivido. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir en verdad a Dios: yo amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Todo el día vivo por ella. Pero pastor, yo no siento ese deseo. Pídeselo al Señor. Pídele al Señor que te despierte ese deseo si es que en verdad has sido salvo. Pídele al Señor que te ayude. O quizá hay algo que primero debemos de quitar. Porque no se te olvide el punto anterior. Debemos desechar cosas también al mismo tiempo. Porque el pecado es un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 12: por tanto, teniendo en nosotros una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitas quitarte ese peso que tienes. Necesitas quitar esa obra de tu carne, hermano, que tienes. Necesitamos quitar esa carnalidad, hermanos, de nuestra vida. Necesitamos empezar a vivir por la palabra, desearla como niños recién nacidos. ¿Con qué propósito debemos desear la palabra? Capítulo 2, verso 2. Para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé no se queda siendo bebé por siempre. El proceso de la vida es nacer, crecer, desarrollarse y después, al terminar, morir. Pero el problema del enanismo es que el bebé o el ser humano no crece en determinado momento, se estanca. Pedro dice, que debemos desear la palabra de Dios con tanta vehemencia como un niño recién nacido, para que por esa misma palabra nosotros crezcamos para salvación. Y no está diciendo Pedro que debemos de crecer para ser salvos, sino que crezcamos en la salvación que nosotros ya hemos obtenido, caminando cada día rumbo a esa santificación que glorifique a Dios en toda nuestra manera de vivir. Es ese crecimiento el que la palabra de Dios nos va a dar. Pablo mismo, siendo Pablo, consideraba que él todavía no había crecido lo suficiente. Acompáñenme por favor a Filipenses, hermanos, capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3, versículo número 10. Desde el 8, hermanos. Pasaje que vamos a estar viendo ya, retomar nuestra serie de Filipenses. Dice: ciertamente aún estimo estas cosas como pérdida por la excelencia del que, mis hermanos,
del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser a Él semejante en su muerte, sin de alguna manera llegar a la resurrección de entre los muertos. Nota el 12, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o abrazar aquello por lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo dice, yo no pretendo haber alcanzado ya todo ese conocimiento, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante. Y la palabra extender es una palabra griega que se utilizaba para hablar de los maratones, que alguien corría y extendía el paso, daba ese brinco para lograr rebasar la línea de meta. Dice Pablo, yo voy corriendo en mi conocimiento con Cristo, todavía no llego, todavía me falta mucho por aprender, todavía me falta mucho por crecer, pero sigo la meta y me extiendo lo más que puedo, me esfuerzo lo más que puedo para que cuando llegue el momento del llamamiento de Dios yo pueda recibir ese galardón que por tanto he luchado. Ese es el crecimiento que debemos de buscar, estar constantes en la palabra, crecer, madurar, santificarnos cada día más, hermanos, y siempre tener en mente que todavía nos falta mucho por aparecernos más a Jesucristo y que esa es la meta terrenal que tenemos en esta vida. Y mientras usted no haya conseguido esa meta terrenal en esta vida, todavía tiene mucho por qué hacer, todavía no lo has logrado, no lo has alcanzado. Pero su palabra nos va a ayudar a dar un paso más cada día hacia la meta, hacia la línea final, hacia la recta. Mis hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a madurar en la fe. Cuando habla la Biblia de débiles en la fe, no se refiere a personas inmaduras, pero hay muchos débiles espiritualmente hablando, que son tan inmaduros, tan infantiles en su pensar. Hermanos, es en serio, mira, nos da risa. Nos hemos reído mucho, pero ahora que estudiaba esto me quedo pensando en la seriedad de esto. Hay mucha gente que ridículamente, porque esa es la palabra, no hay otra palabra, ridículamente dicen, yo ya no voy a ir a la iglesia porque no me saludaron. Eso es ridículo, eso es absurdo, pero hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Porque no han crecido, porque no han aprendido el ámbito. Hermanos, mira, si somos hasta inconstantes en reunirnos fielmente por semana a escuchar su palabra, ¿tú crees que se habrá desarrollado en nuestra vida la capacidad de perdonar cuando 70 veces 7 me ofendan? ¿Tú crees que vamos a tener esa madurez para poder afrontar un daño personal, un agravio y tener que pasarlo por alto como el Señor nos manda? Si ni siquiera somos capaces de ser fieles en leer la Escritura todos los días en nuestra casa. No, hermanos, estamos demasiado estancados. Por eso hay tantos problemas en las iglesias, hay tantos niños. En la iglesia no es una iglesia, parece una guardería de viejos sesentones que ya deberían de comportarse como viejos de 60, pero todavía se portan como niños de 5. Y la iglesia, lejos de parecer la iglesia gloriosa de Cristo, parece la guardería de los parbolitos de Cristo, los enanitos de Cristo. Hay pura personas con problemas y un déficit de crecimiento por ausencia de la palabra en su vida. Por eso siempre, y no es, hermanos, por si hay un inmaduro aquí, no es reproche, pero por eso hay muchos niños niños en Cristo que les dicen, es que yo necesito que el pastor me venga a ver, porque si no viene el pastor no puedo crecer, porque el pastor me va a ayudar a crecer, porque no le importa a pastor.
no estoy reclamando mi trabajo, amo visitarlos. Y cuando puedo y tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago con más frecuencia. Pero no dependemos de un pastor para crecer. Dependo de la palabra para crecer. Hermanos, mi esposa y yo tenemos 9 u 8 años ya aquí en Juárez. En este mes, veintitantos de este mes, ya cumplimos 9 u 8. 9, desde el 2018. En 9 años que tengo en esta iglesia que llegué, y en 8 años que ya voy a cumplir pastoreando, en ningún minuto, más que para regañarme, pero en ningún minuto he recibido la llamada de mi pastor para ver ni siquiera: Carlitos, ¿cómo estás? Pues te hablan en Juárez, vamos a Juárez y se olvidaron de nosotros. La única vez que me llamaron fue por la dichosa carta, para regañarme. Nada más para eso me hablaron. Ni siquiera para ver cómo estás, nada. Ya te cambiaste de doctrina rápido. ¿Y sabe qué, mis hermanos? El principio, en mi madurez, dolía eso. Pero si tengo sus preciosas promesas aquí, y si tengo el mismo espíritu que mi pastor tiene, ¿por qué dependeré del brazo del hombre si tengo el brazo más importante de todos los brazos? Y hemos pasado momentos fuertes, mi esposa y yo, donde hemos necesitado el apoyo humano, y gracias a Dios y a su gracia soberana, Él nos lo ha dado a través de su palabra y a través de esta iglesia. Tú no necesitas el brazo humano para crecer, tú necesitas su palabra y su espíritu para crecer. Con esto no estoy diciendo que no te voy a visitar. Te voy a visitar, chiquito bebé. Sí lo voy a hacer, porque los amo como bebés. Pero crezcan, hermanos amados. La palabra. Termina el verso 3, hermanos. Dice Pedro: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, debemos de crecer en la palabra porque hemos gustado la bondad, la benignidad, la misericordia de Dios desde el día que nos salvó. Hermanos, es que para mí leer la palabra no es una carga. Para mí leer la palabra no es un estorbo, para mí la palabra es un gusto, porque aquí he visto la bondad del Señor para mí. Cuando veo Génesis y veo que Dios no destruyó a su pueblo, y veo que Dios nos preservó, y veo que Dios lo hizo para mandarme a Cristo, para que yo hoy, en pleno 2025, gozara de la vida eterna, veo la bondad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Si es que tú has gustado la benignidad del Señor, anhela su palabra. Aquí podemos ver qué tan bueno, qué tan fiel, qué tan grande ha sido nuestro Dios. Este libro es la historia de la redención en un solo, 66 libros que narran la historia de la redención condensado en un solo libro, que nos recuerda una y otra vez que Dios es fiel en lo que promete. Si tú has gustado la benignidad del Señor, anhela su palabra. Si tú en verdad has sido salvo, anhela su palabra. Si usted no es salvo, usted claro que no tiene ni el más mínimo deseo ni anhelo por su palabra. Y precisamente, y no juzgar de ninguna manera errónea, tú estás escuchando toda la bandada que tiene ahorita allá afuera. ¿Y sabes esa bandada que me deja ver? La ignorancia que hay de este precioso libro, porque eso es ignorancia. Ellos no van a tener un deseo de este libro. Para ellos lo que están haciendo es agradar a Dios. Pero ellos están en su ignorancia. Pero tú y yo no tenemos ignorancia. Tú y yo hemos conocido su verdad por su bondad. Más bien nosotros deberíamos de tener el suficiente conocimiento de la Escritura para agarrar a uno de ellos con amor y decirle: mira, aquí está la verdad que tú tanto necesitabas como yo la necesité en su momento. Aquí está el Dios Todopoderoso. Ese no es Dios, aquí está Dios. Aquí está el Dios verdadero. Amados hermanos, la palabra de Dios debe de ser para nosotros una necesidad, como lo es al niño recién nacido la leche de su mamá. Quiero hacerte 3 preguntas y con esto yo concluyo y cierro. Primera pregunta:
al leer la palabra de Dios, ¿cuántas veces te has levantado, confrontado, animado, consolado o corregido por ella? Pastor, ¿a poco leer la Biblia me debe de generar eso? Claro que sí. Porque hermanos, la palabra de Dios es es una espada viva. No es una revista, no es un cómic, no es la narración, la historia de no sé quién, no es un cuento, no es una novela, no es una obra literaria. Este libro es la palabra de Dios, este libro tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este libro debe de generar algo en nosotros, en nuestro interior. Algo se debe mover. ¿Cuántas veces te has levantado de tu lugar, confrontado, corregido, consolado o animado por ella? Pero no siempre vamos a ser reprendidos, a veces animados y consolados. Siguiente pregunta. ¿Has perdido el apetito por las Escrituras en este momento? Recuerde algo que debemos siempre ser. Aprende a ser honesto contigo mismo. Vivimos en una era donde nos gusta siempre pensar en lo que otros piensan de nosotros, valga la redundancia. Estamos muy preocupados por lo que piensen de mí, que dejamos de ser honestos con nosotros mismos. Si tú has perdido el apetito por la palabra, reconócelo. ¿Sabe qué, pastor? Yo he perdido. No me lo digas a mí, no se lo digas a tus hermanos, díselo al Señor. Señor, yo he perdido apetito. Hermanos, Él ya lo sabe. Es como la historia que te contaba hace 2 semanas, donde el niño rompió la vasija de su abuelita, la más preciada, y el niño escondido, siendo esclavo de su hermanita, hasta que la abuelita le dijo: mi hijo, yo te vi que la rompiste, estoy esperando a ver a qué horas dejas de ser esclavo de tu hermana. Y Dios sabe que tú eres esclavo de tu pérdida de apetito espiritual, y Dios está esperando que vengas y se lo digas. Él ya lo sabe. No necesitas esconderte. Al contrario, Señor, he perdido mi apetito por la Biblia. Ayúdame a cultivar otra vez ese apetito por la palabra. Y última pregunta. ¿Cuánto tiempo pasaste en esta semana en el estudio, lectura y meditación de su palabra? Si alguien me puede ayudar con esta matemática, por favor, porque mi capacidad no es mucha ahorita en este momento. Pero ¿me puede calcular 24 horas por 7 días? ¿Cuántas horas son en una semana? ¿Mande? 168 horas. ¿Cuántas de las 168 horas invertiste en la palabra de Dios en la semana? Déjame decirte algo sin temor a dudas, porque yo no sé quiénes son, ni cómo, ni cuánto. Pero me temo que hay personas aquí que no llevan ni siquiera 1 hora en la semana de haber leído la palabra. Casi lo podría afirmar. Ahora compara ese tiempo que has leído la escritura y meditado en ella en la semana. ¿Cuántas horas has invertido viendo series, redes sociales, ocio? No hablo de trabajo, hablo de redes sociales, ocio, entretenimiento, deportes, ejercicio. Compara esto con esto y tú te vas a dar cuenta por qué no estás creciendo. Ahí está tu respuesta. Esa es la razón por la cual estás así. Señor, dame anhelo por tu palabra hoy. Esa debe ser nuestra oración. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Y yo quiero hacer un llamado al altar, hermanos, el altar está abierto.